¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos una vez más a nuestro 7 a las 7. Seguimos con esta serie de mi personaje favorito. Wow. Nos acompaña nuestro pastor Raúl Camacho, Hello. nuestro pastor Freddy, servidor, pastor Juan Luis. Y mira, hoy queremos hablarte un poquito de este personaje tan importante para mí. Siento que es un muy buen modelo a seguir. Y estamos hablando de Pablo. Y hoy queremos hablar en este libro, en esta carta que le escribió a Filemón. Y por cierto, te recomiendo que leas este libro. Es muy cortito, es dentro de los libros más cortitos que vas a encontrar en la Biblia. Pero mira, nos llama mucho la atención cómo Pablo, estando en la cárcel en Roma, conoce a Onésimo. Onésimo siendo un esclavo fugitivo precisamente de Filemón. Entonces, que al conocer a Onésimo, Pablo le comparte de la fe en Cristo. Entonces, para que me entiendas, se vuelve cristiano, se convierte. Entonces, pues imagínate qué casualidad que tu amigo Filemón sea el jefe, el patrón de Onésimo. Y bueno, estoy parafraseando, viendo cómo puede ser útil a la obra de Cristo, decide no quedarse a Onésimo, sino mandarlo de regreso a Filemón. Entonces, Pablo, con esa autoridad dada por el Señor, hablando ahora a Filemón, él siendo, dice la palabra también, Filemón estando en Colosas, en esta iglesia, él teniendo una buena posición y conociendo de Cristo a través de Pablo, pues lo manda, le dice: ahí te va, el que era tu esclavo, ahora pues ya no es esclavo de Filemón, ahora juntamente con Pablo y con Filemón, ahora es esclavo, pero de Cristo. Wow. Imagínate, en ese tiempo, un esclavo fugitivo, pues tenía que estar en la cárcel o tenía que estar muerto. Wow. Conforme a sus costumbres, conforme a esos tiempos, eso era lo que tenía que ser. Y ahora, pues a mí pues me vuela un poquito la cabeza ver ahora a esa persona que es el esclavo, ahora decir: ahora es tu hermano en Cristo. ¿Cómo ves, pastor? Una lección de vida, una lección de amor, del evangelio, porque al final de cuentas ese es el evangelio. Y te escuchaba y leemos la palabra. Ahorita vamos a leer un pequeño fragmento de este libro de Filemón. Pero es impresionante cómo, pues definitivamente, aún a nosotros nos habla. A mí me hablaba, decir, pues yo era esclavo antes, ¿no? De conocer de Cristo, fui esclavo de muchas cosas, dijiste otra cosa más, y lo dice la palabra de Dios, ¿qué merecía? Pues la muerte, ¿no? Entonces aquí me habla, ahora que escucho el contexto, pues de cómo ese es el evangelio de Dios, ¿no? Esa gracia, ese perdón que nos liberó y que ahora nos pone a ser hermanos, a ser cristianos, a ser servidores del Señor, y eso pues merece toda la gloria y toda la honra para nuestro Padre. Y mira cómo dice. Voy a leer los versos del capítulo 1 porque es el único, ¿cierto? Del 8 al 11 por si no lo has visto. Dice: por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, y aquí es el apóstol Pablo hablando, prefiero rogarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo, te suplico por mi hijo Onésimo. Y quiero parar ahí porque Pastor Raúl yo sé que tiene algo grande, algo fuerte ahí, ¿cierto? Porque él dice: tengo toda la autoridad para ordenártelo, pero prefiero rogarte. Es que estábamos aquí comentando, los pastores hace un ratito, cómo, o sea, que trates de imaginarte en Roma, preso al apóstol Pablo, ¿verdad? Yo sé que vas a aprender muchas cosas del apóstol Pablo en tantas cartas que él escribió, pero quiero que nos lo imaginemos preso al apóstol Pablo en Roma, ¿verdad? Y enviando un mensaje y a Onésimo con Filemón, rogándole y pidiéndole que lo recibiera, escucha, para bien de la obra y para bien de él. Y es aquí en donde hay un rasgo tan importante que tenemos que aprender del apóstol Pablo, dentro de tantas cosas que nos va a enseñar en la palabra de Dios, pero es esa autoridad que Dios nos da. Wow. Dice: aunque tengo
lo suficiente para ordenarte. Esa autoridad que Dios nos da, no para beneficio propio, no Amén. para que una autoridad que nos da para nuestro beneplácito o nuestro ego, no, una autoridad que nos da para el amor del prójimo y de la obra. Amén. Una, Encima. exacto, Por una encima de- autoridad que el apóstol Pablo ejerce, pero que la ejerce con amor. Dice, tengo lo suficiente para ordenártelo, sin embargo, te ruego en el nombre del amor. Y luego, una autoridad que reconoce Filemón, que estaba esperando que Filemón reconociera, es decir, ver la figura del apóstol Pablo y decir, reconozco esa autoridad y lo voy a hacer para bien, por amor de mi prójimo y de la obra de Dios. Wow. Tremendo. Eso es una enseñanza poderosísima. Y mira cómo continúa en el verso 10. Dice, te suplico, ya le había dicho, por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Démonos cuenta, el que era esclavo, el que había defraudado, robado, el que se había escapado, pero dice, llegó a ser hijo mío. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Y es una lección tremenda de gracia, de misericordia, de la transformación que el Señor hace en nosotros, como yo te decía hace unos segundos. Y fíjate, pasó de ser un sirviente fugitivo a ¿qué? A un hijo, a un hermano. Para la obra de Dios. Y sabemos que aquí el apóstol Pablo, pues, que estaba esperando, que Filemón llegara a ser ese vivo ejemplo, ¿cierto?, de la gracia que Onésimo ya había recibido, pero ojo, por medio de Cristo, no porque él se hubiera arrepentido, no lo sabemos, la Biblia no nos da tanto detalle, pero es tremendo, así que yo creo que en este personaje hay una lección poderosa, bueno, varias, tremendas. Muchas. Claro, y es algo que tenemos nosotros que vivir. Al inicio de esta serie les platicábamos, nuestra intención es que pues nosotros agarremos esos modelos a seguir. Si el Señor nos está mostrando misericordia, perdón, liderazgo, sujetarte a tu autoridad, en nombre de Jesús lo vamos a hacer. Y no te pierdas porque tenemos aún más. Dios te bendice, seguimos con esta serie. Chao. Bye. Chao.